estamos en el marco de la presentación del documental Salir a la Luz en Tandil, un documental que hicimos con Paula Vistanino sobre el archivo de la memoria trans. Y quería, Caro, que en principio te presentes y nos cuentes quién sos. Mi nombre es Carolina Alejandra Figueredo, me percibo como mujer trans sobreviviente. Trabajás en el archivo de la memoria. Trabajo en el archivo de la memoria trans desde el 2017. Contanos un poco de tu infancia, ¿qué recuerdos tenés? Bueno, mi infancia no fue tan difícil. Hasta los 10 años tuve una infancia, creería que un poco normal. Para mí, con un padre que no, en realidad se preocupaba por mí, hasta que cumplí los 10 años. Cuando yo cumplo los 10 años, o sea, más o menos en ese tiempo, me empiezo a dar cuenta de que me gustaban otras cosas, me creía rara, me sentía rara, yo pensé que a mí sola me pasaba. No quería ir vestida de varón al colegio, no quería, mi papá me obligaba a jugar a la pelota y la odiaba, lo detestaba, era cosas que hacía todo lo contrario. Y ahí empiezan un poco los problemas. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Con mi padre y su pareja. ¿Y dónde vivías? En José Mármol, Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasó entonces cuando empezaste a sentir este rechazo de tu papá? Y ahí empieza, sí, diría para mí mi calvario, porque yo no podía cambiar mi manera de ser, mi padre se daba cuenta, empecé a sentir los maltratos, y yo no podía cambiar, me pegaba porque decía que caminaba como una nena, que me quería obligar que camine como un varón. Me golpeaba porque decía que no me cruzara de pierna. Y empezaron todos esos maltratos verbales, hasta un día me llegó a arrodillar en el patio delantero de mi casa, con piedras, con un cartel diciendo soy hombre, no soy mujer. Y me puso un revólver en la cabeza, diciéndome que si yo no cambiaba me mataba. Prefería tener un hijo muerto. Ahí empezó mi odisea. Mi papá se acababa de separar de su pareja, que es la mujer que a mí me crió, que era la única persona que sentía que me acompañaba, que me aceptaba. Entonces restringió la visita de ella, prohibió en el colegio que ella me viera, y que eso sumó todavía más mi angustia, ¿no? Porque sentía que no vivía bien. Mi padre vuelve a hacer otra pareja, en lo cual ahí se complementó más el maltrato por parte de su pareja, hasta gritándome puto. Claro. ¿Y cómo lograste salir de ahí? Porque mi papá, viene un primo de él de viaje, y que se ofrece a llevarme, él viajaba para el sur, para la provincia de Río Negro. Entonces, con estas palabras que te lo digo, le dijo, si querés te lo llevo, que se vaya, te empiece a conocer el trabajo. Y él dijo, sí, llévalo. Bueno, entonces me lleva para Río Negro, y ahí es como siento que cambia un poco mi vida. ¿Ahí arrancaste con la transición? ¿Fue en ese momento? Todavía ¿Cuántos años no, tenías? una transición completa no, todavía no. Yo ahí empieza, mi tío también me tuvo una semana, y es como que me daba cuenta de que ellos se querían, descartar una palabra de mí, ¿no es cierto? Entonces me propone, porque sabíamos que la expareja de mi papá, que se había separado, vivía en Cipolletti. Me dijo, ¿no te gustaría encontrarla a tu mamá, que como yo la llamaba? Sí, le digo, es lo que más me gustaría. Y bueno, tomamos una semana en buscarla por todo Cipolletti hasta que la encontramos. Y hasta que la encontramos. Y ahí yo me quedo a vivir con ella. Hasta que pasa el tiempo, ella igual tiene que hablar con mi papá, y le hace
una autorización por intermedio de un juzgado, es como que me dio a cargo prácticamente. ¿Cuántos años tenías en ese Y momento? yo ahí tendría 14 años. Sí, 14 años. Y ahí nunca más volví a Buenos Aires. ¿No lo viste más a tu papá? No lo vi nunca más. Yo, ahí empieza mi transición un año después, Bien. ¿no es cierto? Yo conozco una chica que trabajaba, ejercía la prostitución, en la cual tenía una hermana que era una mujer trans. También en esos años no se usaba la palabra mujer trans, se usaba la palabra travesti. Era, en ese momento, éramos conocidas por travestis. ¿Ahí te identificaste? Eh, ¿Le pusiste nombre a lo que te pasaba? En ese momento no, porque yo, para mí, no conocía el significado de la palabra travesti. Yo sentía que me sentía, no sé, quería ser una nena, una mujer. Sentía no sé, me sentía una mujer en todo momento. No me sentía masculino para nada. Y bueno, ella me explica, lo hicimos amiga, yo me acerqué y me explica que tiene una hermana que también era travesti, me gustaría que la conozca, me dijo. Y bueno, y así empezó mi transición, ahí empecé a hormonizarme, ella me hizo conocer las primeras hormonas, que eran los anticonceptivos que nosotras consumíamos, y ahí empecé a hormonizarme. ¿Qué es lo que más recordás de esa transición y de ese paso a una construcción de otra Carolina? ¿Vos sabés que no lo pensé yo en ese momento? Mi cambio era lo que iba viviendo en el momento. Yo solo pensaba que quería verme al espejo y quizás tener mis pechos, que mi cuerpo se viera diferente. Es lo único que yo prestaba atención en ese momento. No buscaba explicaciones, no me hacía preguntas, simplemente era lo que yo quería verme. Quería ver esa apariencia femenina. Uh-huh. Es lo único que yo me preocupaba. ¿Y la mirada de afuera La mirada de afuera sí, golpeaba muchísimo, porque es lo que yo acabo de contarte, es cuando estaba solas, pero cuando yo tenía que salir afuera era lo terrible, porque lo mío se notaba muchísimo, era muy visible. Yo no ocultaba lo que sentía. Claro. Entonces atraía a los insultos, ¿me entendés? Al maltrato de la gente, a las burlas. ¿Cómo fue tu entrada al mundo laboral? Bueno, el mundo laboral empezó a los 18 años, creo, casi 17, 18 años. A mí me consiguen trabajo en una fábrica de jugos, en Cipolletti, en la ciudad de Cipolletti. Entró como cadete en ese tiempo. Perfecto, entré a trabajar, yo ya me estaba hormonizando. ¿Cómo te presentabas vos? Yo me presenté con mi nombre de nacimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo me llamaba Carlos y usaba ese nombre. Pero con remeras anchas, pantalones sueltos, trataba de cubrirme. Uh-huh. Entonces me toman, perfecto, entro a trabajar. Trabajo 3 meses, durante todos esos 3 meses aprendo un montón de cosas, con el personal de administración me llevaba perfecta, hasta que un día me ve el ingeniero. Iba subiendo la escalera y lo veo que baja por la mitad y me queda mirando. Vuelve a subir y me hace llamar con la secretaria de él, y entonces yo voy a verlo y me dijo: te doy 2 opciones, o renunciás o te tengo que despedir, y no me gustaría despedirte. Y me explica, porque yo no puedo tener una persona como vos acá, porque acá hago muchas reuniones, entonces te doy esa opción. Y me hizo renunciar. ¿Te echó? Me echó directamente, sin ningún tipo de explicación. Uh-huh. Y ahí seguiste, nos habías contado. ¿Tuviste otra experiencia laboral? Tuve otra experiencia, trabajé en una papelera, también me volvió a pasar lo mismo, sin ninguna explicación, al mes me echaron, ahí no, un mes. O sea que tuviste varios intentos. Tuve varios intentos, en un galpón de empaque donde se clasifica la fruta,
Trabajé los 3 meses y también me despidieron porque yo me subía a las máquinas de las mujeres y entonces me despidieron por ese motivo. ¿Y el trato con los compañeros también era así No, hostil? yo me daba cuenta que era mucha burla. Yo esquivaba, donde veía grupos de chicos, yo me escondía, no me mostraba. Trataba siempre todo el tiempo de esconderme, buscaba donde habían mujeres, ahí me relacionaba, pero sí sentía la burla porque las veía. Y después llegó Después, bueno, ya como al no tener otra opción laboral, yo dije, tengo que trabajar, tengo que vivir de algo. Entonces le comento a mi amiga y ella trabajaba en la calle. Me dijo, ¿te animás a trabajar conmigo? Y ahí comenzó mi vida. Ahí comencé a trabajar en la calle, sin conocer los peligros que acarreaba, ¿no es cierto? La policía en ese tiempo era tremenda porque habían dos artículos, 58 y 59. Esto en Neuquén. En Neuquén. Son artículos contravencionales, que el 58 era prostitución y el 59 vestimenta no adecuada a tu sexo, que es el que nos utilizaban, nos ponían a nosotras. Así que vivíamos presas. Vivíamos en todo momento, de día, de noche no podía salir de día. Ahí empecé realmente, porque yo ya ahí empecé a vestirme de mujer y a no sacarme nunca más la ropa de mujer. Bien. Y salía a la calle y así caía presa también, por vestirme de mujer. Claro. ¿Y cómo eran esas persecuciones, esas noches, cuando salían a trabajar? ¿Cómo se cuidaban? ¿Cómo? No, no te cuidaba nadie. Las persecuciones eran totalmente... Te caía el patrullero, tenías que salir corriendo, te tiraban con palos, te agarraban, se te tiraban encima o te tiraban unos palos entre las piernas que te caigas, te levantaban, te llevaban presa. El trato era malísimo porque te dejaban en los calabozos, te tiraban con agua, se burlaban todo el tiempo, te gritaban puto, adelante todos los presos, o te hacían pasar vergüenza. Eran horribles. ¿Ustedes caían varias? Varias, sí, también hacíamos quilombo, prendíamos fuego los colchones, hacíamos desastre para que no nos maltrataran. Claro, claro. ¿Y cuánto tiempo pasaban presas? ¿Y cómo salían? Y estábamos una semana, depende del juzgado, lo que nos daban, 30 días, 60, 4 días, 5 días, depende de lo que el juzgado te diera. Si nos tocaba 30 días, teníamos que cumplir 30 días. A los 30 días salíamos, pero corríamos el riesgo de salíamos de la comisaría a caminar 2 cuadras y volver a caer presa, porque solía pasar eso. No respetaban los tiempos. Y volvían a la calle. Y volvíamos a la calle, totalmente, sí. Viviste todo este tema de los edictos, caer presa. ¿Qué pasó cuando llegó la democracia? ¿Qué esperaban de la llegada de la democracia? Bueno, de la democracia, para nosotros una falsa democracia, porque nunca tuvimos democracia. Nuestros edictos policiales seguían vigentes, los maltratos seguían vigentes y vivíamos presas de la... Para nosotros no cambió en absoluto, nada, porque... Salíamos de día. Es más, mirá lo que te cuento. Un día voy a comprar a una tienda un pantalón, entro a la tienda, cuando me doy vuelta que hago la compra, la policía sube la camioneta de la parte de atrás a la puerta del negocio y tenían las puertas abiertas. Así que salí de la tienda derecho, me subieron arriba de la camioneta, me llevaron con compra y todo, con la compra que hice y todo. Quiere decir que nunca cambió nada. Vivíamos presa, nos llevaban presa, el castigo era el mismo, el maltrato. ¿Tenían esperanza cuando escuchaban que la dictadura iba a terminar y que venía un nuevo gobierno, de que la realidad para ustedes sea distinta? Yo te digo, en esos tiempos no pensaba, no pensaba en esperanza, vivía el día, vivía el momento. No creía en un cambio, porque no cambiaba nada para nosotras. No cambiaba nada para nosotras. Para nosotras realmente cambió todo después que se promulga la ley de identidad de género. Bien. A partir del 2012. ¿Cómo era la cotidianidad de ustedes? ¿Vivían
con otras chicas trans, encerradas. Esto un poco cuenta parte del archivo, la primera muestra que hicieron. Esto de vivir encerradas entre cuatro paredes, obviamente salir para trabajar a la noche. ¿Cómo eran los días para ustedes? Y los días, y eso depende cómo era cada una, ¿no es cierto? Porque, como ya te digo, salir a la calle ya era un problema para nosotras. Depende de la característica de cada una. Yo tenía la suerte de que, bueno, soy chiquita, me vestía coherentemente, a veces pasaba como una mujer, no se daban cuenta, entonces podía transitar un poco más, un poquito con más libertad, ¿no es cierto? Pero sí, hacía mis mandados, mis cosas, estaba en mi casa, y sí, es verdad, convivíamos con otras compañeras, porque no nos querían alquilar, el problema eran los alquileres, nadie nos alquilaba, ya solamente por ser trans. Entonces, ¿qué hacíamos? La que alquilaba un departamento, llevaban a otras chicas a vivir ahí. Nos juntábamos entre 3 o 4 y vivíamos de a 2 a 3 en un departamento. Y alquilábamos juntas, vivíamos juntas. Y después tratábamos de salir solamente a la noche. Cuando se acercaba a las 7 de la tarde ya empezábamos a arreglarnos para salir a trabajar. Entonces, con el riesgo, si una caía presa, la otra trataba de buscar ayuda para que alguien nos atiendan, porque ni siquiera nuestras propias compañeras nos podían atender, porque si nos acercaban algo a la comisaría quedaban presas esas también. Ahí venía el problema también. Así que siempre tratábamos de estar juntas, sentirnos una familia. ¿Por qué éramos una familia? ¿Por qué? Te explico. Si yo le enseñaba a una chica más joven, para mí era mi hija adoptiva. Tenía mi hermana de corazón, de la vida, y tenía mi madre de la vida, la que me enseñó a transitar a mí en la vida, la que me cuidaba, porque entre nosotras también nos cuidábamos, porque no solamente la policía venía el maltrato, venía también de los mismos clientes a veces el maltrato. Nos atacaban con armas, nos pegaban, nos teníamos que defender. Era un maltrato constantemente, todo era un riesgo para nosotras. El día, porque la gente, te digo, me ha pasado que he ido a comprar y me corrieron a piedrazo, a mí y a otra compañera, solamente gritándonos putos. El maltrato verbal, ¿entendés? Y bueno, en la calle pasaba lo mismo. También corrían riesgo También de vida. conmigo, sí, totalmente, o sea, totalmente. Corríamos, es más, hubieron casos, a una compañera mía la mataron al frente de nosotras, ¿me entendés? La tiraron de arriba de un camión toda apuñalada. Y eso eran los riesgos que sabíamos, pero a pesar de esos riesgos teníamos que seguir viviendo. Y seguir trabajando. Y seguir trabajando, obviamente. ¿Quién las ayudaba? ¿Había alguien que las ayudaba cuando caían presas o alguien por fuera de lo que era esa familia? Sí, bueno, yo tenía esta señora que te digo que para mí era como mi madre. Ella no me dejaba, yo caía presa y ella, y si había alguna compañera ella misma la atendía, o sí, habían otras personas que se hacían amigas de nosotros que no eran del colectivo y se acercaban, y algunas no se animaban, tenían miedo, no se querían quemar, claro, porque era ir a preguntar por un travesti, y no era fácil, éramos muy mal miradas. ¿Cómo llegas a Buenos Aires? A Buenos Aires llego, mirá, por un viaje de una compañera, me invita a una chica que es de La Plata, me invita a pasar la fiesta, me dice, venite a Buenos Aires conmigo, vamos a pasar la fiesta a Buenos Aires. Bueno. ¿Qué año esto? Ay, Dios, yo tendría 38, 39 años. Y bueno, vengo con ella a Buenos Aires. Y así vuelvo a encontrar mi familia. Porque ella, cuando nosotros estábamos en Buenos Aires, me dijo, ¿no te animás a encontrar tu familia? No quiero saber nada, le digo, no me quieren. Pero arriesgate, vamos, me dijo. De La Plata nos vinimos hasta José Mármol, en pleno día, en pleno verano, un calor que nos moríamos. Y golpeó la casa de una prima mía, que fue el primer lugar que llegué. No me conocían. ¿Nunca te habían visto? Nunca me habían visto Carolina. como Carolina.
Me atiende un tío mío y me dice, ¿quién es? Yo no tengo ninguna sobrina. Yo le dije, tío, soy su sobrina. No, yo no tengo sobrinas mujeres. Y no sabía cómo decirle realmente hasta que le dije, soy el hijo de Felipe, por mi papá. No lo podía creer, lloraba. Fue la única persona que de entrada me aceptó. Y a raíz de ahí, por él, volví a encontrar a mi padre. ¿Y qué pasó? Él lo fue a buscar a su casa, él lo trajo sin que yo me diera cuenta. Cuando lo vi de los nervios que tenía, me hice esto, me saqué los aros y me quedé de minifalda de cuero. Me dijo, ¿cómo te tengo que llamar? Está bien, ya está, me dijo. No me queda otra, te voy a aceptar. Le dije, mi nombre es Carolina. Y desde ahí me empezó a llamar Carolina. ¿Te reencontraste con tu papá? Me reencontré. Wow. Pero fue muy pausado, no es que volví a vivir con ellos. Yo me volví a Neuquén y después eran visitas de una vez por año. Claro. Y tuviste una relación con María Pía Baudraco, ¿no? En el 2002, ¿Cómo entra en tu historia? Bueno, yo tengo la mala suerte de en Neuquén de caer, en el 2001 caigo detenida. A mí me dan una condena de 4 años de prisión. Firmé un abreviado y me dan 4 años. De Neuquén me trasladan a Buenos Aires. Cuando a mí me trasladan a Buenos Aires, me trasladan a Devoto. Ay, yo me quería morir, porque no sabía dónde caía, claro. No sabía dónde llegaba. Me trasladan en un camión lleno de hombres. Fue tremendo todo nuevo, o sea, nunca había pasado por una cosa así, para mí era muy fuerte. ¿Cómo te trataba el resto de los presos? El resto de los presos se burlaban, se reían, y me decían palabras que tenías que escucharlas. Era tremendo. O sea, que había violencia por parte de la policía, de la policía y de la institución y de los mismos compañeros, porque se burlaban de nosotras. Y más en los momentos que tenía que parar el camión porque teníamos que ir al baño. Y se me burlaban, me pasaban latas, baldes, como burlándose, claro. ¿No es cierto? Bueno, entonces, yo llego a Devoto, estoy 2 meses y me trasladan a Seiza. Como siempre, la policía burlándose de nosotras, a mí el recibimiento que me dan en el Seiza, me ponen en el hall central, me hacen desnudar por completa y a pegar un giro. Un símbolo de burla, porque estaban todos los presos alrededor. Yo siento un grito de una celda que me grita, quédate tranquila, mona, me gritan. La palabra mona era muy usual entre nosotras, entre las travestis. Nos decíamos nosotros, era una palabra que sacamos de una brasilera. ¿Mona en qué sentido? Mona que decía linda, te querían decir. Entonces, chica mona. Sí, me dice, tranquila, mona, me dijo. Porque se dio cuenta, todos se daban cuenta que la policía se estaba burlando, claro. Literalmente, de mí. Y bueno, me pasan a esa celda, después que me hacen vestir, todo, me pasan a esa celda y ahí la conozco a Claudia Pía Baudraco. Ella era la que te había gritado. Ella era la que me había gritado. Pía es una activista muy conocida. Es una activista muy reconocida, es la que presentó el proyecto de la Ley de Identidad de Género. Es más, lo único que me dijo, quédate tranquila, porque acá vamos a sobrevivir. Y bueno, junto a ella aprendimos el activismo adentro de la cárcel, porque estábamos 4 personas adentro de una celda sin baño, sin nada. Teníamos que pedir por favor que nos sacaran a los baños, se nos burlaban, no nos sacaban a un patio, no teníamos un recreo, éramos más discriminadas que los presos, porque ni los presos vivían como vivíamos nosotras. Hasta que, Pía nos enseñó a defender nuestros derechos, ¿no es cierto? Empezamos a militar desde adentro, Pía tenía contactos y dijo, chicas, acá a no tener miedo. No importa lo que venga, lo importante es que nosotras consigamos lo que buscamos, es vivir dignamente ya que estamos presas, por lo menos estando presas.
¿Y qué era lo que les transmitía? ¿Cuál era la bandera o la lucha Y lo que te les transmitía, Pía? lo que pasa es que estabas militando de adentro de un penal, ¿no era? Ujú. Vos adentro de un penal no sabías lo que podía pasar con vos. ¿Qué año esto? Y en el Dijiste 2002, adentro del penal podía pasar miles de cosas. Pero estaban conectadas con el exterior. Estábamos conectadas con el exterior, pero eso no nos daba seguridad. Es más, a Pía Baudraco y a Jorgelina Velardo las sacan capeadas del centro penitenciario. ¿Por qué? Porque a nosotras al hacer un movimiento militante, Ujú. ¿no es cierto?, molestás al servicio penitenciario, lo estás jodiendo. Entonces, los traslados se hacen generalmente de lunes a viernes, se hacían. Era imposible hacer un traslado un fin de semana, porque el juez no está notificado. Entonces, el servicio penitenciario la sacaron capeada un sábado a las 2 de la mañana que nadie se enteraba, Claro. solamente ellos. En ese capeo podía llegar a terminar hasta muerta, porque podía llegar a suceder. Es no saber a dónde iba, porque era todo un miedo, todo. Emocionalmente te destruían. Claro. Y a ella la sacaron capeadas. Pero nosotras conseguimos tener la libertad de estudio, pudimos conseguir colegio, pudimos conseguir patio de recreación. Después de la salida de Pía. Después de la salida de Pía. Y un pabellón para nosotras. ¿Ahí tuvieron la ayuda de alguien de afuera, alguna abogada? Sí, de María Ángela. Belén Correa nos ayudaba desde afuera. Ese era el contacto que tenía Pía desde adentro del penal. Era la ayuda de María Belén Correa y Marta Arberza. María Marta Versa. Sí. Ellas nos ayudaban de afuera. O sea, yo no las conocía, pero yo sabía que ellas se conectaban con ella y nos ayudaban a los trámites judiciales y todo lo que necesitábamos nosotras nos ayudaban a nivel adentro, porque Pía prácticamente nos mantenía todas. Claro. Nos ayudaba a todas ahí adentro, porque ninguna teníamos visita, estábamos todas solas. Se ayudaban entre ustedes. Teníamos que sobrevivir como pudiéramos ahí adentro. Y ella nos ayudaba. El Archivo de la Memoria Trans se crea y fue una idea muy visionaria de Pía Baudraco. Contame cómo fue esa historia. Sí, en verdad es un sueño de Claudia Pía Baudraco y lo lleva a cabo María Belén Correa, ¿no es cierto?, que concreta su sueño y la verdad que es maravilloso todo lo que pudo haber hecho, pudo hacer, porque al menos para nosotras. En Salir a la Luz contamos, ¿no?, que el archivo nace a partir de una caja de fotos y de objetos que Pía fue guardando a lo largo de los años. Porque Pía juntaba fotos, tenía la manía iba a visitar a las amigas y siempre se le pegaba alguna foto, se la sacaba, aparte de las que les daba, ¿no es cierto? Ella se quedaba con muchas, juntó un fondo muy importante de fotografías, documentos, stickers de viaje, tarjetas de festejos, y bueno, se logró juntar un baúl de documentos, fotografía. Pero Pía muere antes Pía de que fallece, exactamente, fallece Pía, y... Contame qué recordás de ese momento. Del momento de la muerte, bueno, yo no estaba al lado de ella, yo estaba en Neuquén. Y yo de Neuquén, porque en realidad yo iba a viajar por ella me iba a hacer bajar a Buenos Aires por un trabajo que ella me iba a conseguir, ella me iba a hacer entrar de maestranza en un hospital. Entonces estábamos en comunicación constantemente, hasta que, bueno, en esa misma semana yo la llamo, que el viaje se concretaba, y me notifican de que ella había fallecido, que la encuentran tirada en el departamento de ella. Y la verdad que quedé muy conmovida, muy mal, porque nosotros teníamos una amistad muy linda, habíamos pasado muchas cosas juntas, no sé, fue muy fuerte para mí. Y bueno.
Ella nunca llegó a ver la ley de identidad de género. Nunca vigente. llegó a ver cuando se promulgó la ley de identidad de género, exactamente, Ujú. y mucho menos lo que ella quiso crear, el archivo de la memoria trans. ¿Qué significó para vos la ley de identidad de género? La ley de identidad de género significó el cambio total de mi vida, Ujú. mi libertad. Creo que por primera vez en mi vida me sentí libre, libre de transitar, libre de sentarme en un lugar, libre de respirar, porque nosotras no teníamos derecho a nada prácticamente. ¿Me entendés? No conocíamos lo que era salir de vacaciones en nuestro propio país. A través de la ley de identidad de género sentí la libertad. Nunca más caímos presas, nunca más un calabozo. Ujú. Porque a veces yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué tanta odisea, tanto sufrimiento? Nos miraban como delincuentes, como... Nunca más esa vida. Fue ¿Seguiste totalmente trabajando en un la cambio. calle después? ¿Eh? ¿Seguiste trabajando en la calle? Seguí trabajando en la calle porque si bien cambió en muchísimas cosas, fue para bien, Ujú. pero no cambió totalmente todo, porque seguíamos sin trabajo, no nos daban trabajo, eso tardó mucho en llegar, no teníamos trabajo, entonces teníamos que continuar trabajando en la calle porque teníamos que seguir sobreviviendo, Claro. teníamos que seguir viviendo. ¿Cómo llegaste al archivo de la memoria trans? Al ¿Cómo te archivo de la enteraste? memoria trans yo llego en el 2017 a través de Magalí Muñiz, una compañera y amiga que ella había ingresado al archivo de la memoria trans. Un día me dice, ¿no te gustaría entrar al archivo? Le digo, mira, yo es verdad, yo había estado en varias organizaciones como de ATR Nacional y estaba cansada, en realidad estaba agotada, porque era una lucha sin parar, y si bien se consiguieron cosas, logramos muchas cosas, pero también muy competitivo, muchas cosas, ¿no es cierto? Pasaban. Era como que estaba cansado, digo, no tengo ganas de estar, de militar en realidad, le dijo. Necesito otra tranquilidad. Ujú. Pero vení, me dice, vas a ver. Bueno, a raíz de eso me invita a un viaje que hace Cecilia Stalle, que es una de las fotógrafas del archivo. La conozco a Cecilia, la verdad que nunca había tratado con una persona tan maravillosa, me Sí. cayó muy bien. Bueno, digo, me voy a dar una oportunidad. Empecé y fui el primer lunes, fui al archivo de la memoria, me presenté Ujú. y ahí comienza otro de mis cambios, porque la verdad que en el archivo aprendí muchísimo. Tuve la oportunidad de visibilizar mi historia, porque lo primero que se me hace fue una entrevista y no sentí, la verdad, me sentí, porque nunca pude contar, nunca tuve lugar o la oportunidad de poder contar mi historia o cómo vivíamos realmente. El archivo me dio esa oportunidad Qué bien. y ahí comencé a prepararme, a capacitarme con digitalización de fotografía, documentos, hasta que hoy soy conservadora, estoy en el área de conservación digital. ¿Qué te pasó cuando viste todas esas fotos de épocas tan duras para ustedes? Y a su vez son fotos que las del encierro, hay fotos de carnaval, hay fotos del exilio. Todas tienen como hay algo alegre, hay como una sensación de, de alegría, Sí. ¿no? Si bien hay tristeza, porque todas son historias muy tristes, la nuestra, nosotras le dábamos el toque de alegría. Porque nosotras disfrutábamos en el momento, por ejemplo, para una fiesta en la casa de alguna. Nunca era al aire libre. Pero en ese momento que nosotras nos juntábamos, lo disfrutábamos. ¿No es cierto? La pasábamos bien, lo disfrutábamos como si iba a ser el último día. Ujú. Y esos son los recuerdos que me volvieron en esas fotografías. Los momentos, porque sí tuvimos momentos felices entre nosotras, pero lo tuvimos. Y eso es lo que me transmite la fotografía. Ujú. ¿No es cierto? Y la nostalgia de ver compañeras que ya no están. Porque muchas compañeras las perdimos en los lugares de trabajo, al lado de nosotras mismas.
Han reconstruido también historias de muchas con las imágenes. Prácticamente casi la de todas, porque no solamente reconstruir la historia, la memoria y de poder reencontrarnos, porque nos hemos encontrado con compañeras que nosotras pensábamos que no existían, o sea. Y que no sabían quiénes eran, o sea, tenían Sí. un sobrenombre y... Por el Facebook, por la página de Facebook, del Archivo de la Memoria Trans. Ahí arrancó, ¿no? Ahí arrancó. Empezaron de a poquito a... Claro, porque Belén crea una página de Facebook y entonces iba subiendo las fotografías y preguntaban, ¿quién conocen a esta chica? ¿Quién era? ¿Quién la conoce? ¿Qué sobrenombre tenía? Y entonces iban mirando todas y se iban contestando. La que la conocían, decía, sí, yo la conozco, era fulana de tal, ponerle la rompecoche. Sí, es la rompecoche, la Marcela, ¿cómo no la voy a conocer? De tal lado, trabajamos juntas en Panamericana. Claro, y no Y se habían ahí- visto durante un montón de tiempo. Años. Significó un reencuentro para ustedes. Para entonces. nosotras sí fue un reencuentro. Bien. Más que reconstruir, la verdad que ¿Hay alguna foto o algún objeto que te haya llamado particularmente la atención de lo que hay en el archivo, que te haya movilizado puntualmente? sí, las fotos de carnavales. Si bien yo prácticamente nunca participé, una sola vez participé de un carnaval, pero sí es lo que me motiva mucho porque era el único momento que las chicas tenían libertad. ¿Por qué no participabas en el sur? Porque en Neuquén no había, no existía. Y una sola vez tuve la oportunidad de salir uno acá en Buenos Aires y es verdad, era el momento que tenías libertad porque los murgueros arreglaban, entonces vos ese momento la policía no te podía tocar, pero a donde terminaba los corsos tenías que salir volando, donde terminaba tu pasarela y tenías que salir corriendo trepando árboles, porque Claro. ahí sí te corría la policía. Tal cual. Sí, esas fotos me llegaron mucho. Bien. Vas 3 veces por semana al archivo, tenés un trabajo, te están especializando, se capacitan. Contanos un poco qué haces hoy en el archivo. Bueno, hoy en el archivo sí, nos estamos capacitando en el área de conservación digital, ¿no es cierto?, con una profesora que se llama Carolina Nastri, que es una excelente persona, maravillosa, de las formas que nos trata, no solamente por el trato, y de la forma que nos capacita, con una paciencia única, ¿no es cierto? Y sí, estamos con ella, hacemos trabajo de limpieza, de fotografía y documento, ¿no es cierto? Ahí aprendimos a limpiar y a cuidar la fotografía. Preparamos nosotras mismas los sobres con papel neutro, con compartimiento para cada fotografía, siempre con guantes, y armamos las carpetas para guardar esos sobres que nosotras creamos con fotografía, los guardamos en carpetitas, que también están creadas por nosotras. Y después la caja final, que es a donde se guarda el acervo completo y que va al archivo. Bien. ¿Qué significa el archivo de la memoria trans para vos? Y el archivo significa todo para mí, porque es el único espacio que me dio la oportunidad de visibilizarme. Creo que abrió mi camino, totalmente. El hecho de compartir con otras compañeras también. De compartir solamente lo más importante para mí, que pude visibilizarme a través del archivo. Pude contar mi verdadera historia. No me quedé con nada, es como que me desahogué. Todo eso que tenía dentro, que no lo podía hablar, el archivo me dio la oportunidad de poder hacerlo. ¿Y el objetivo que persigue el archivo, hacia dónde van? ¿Cuál es la intención de juntar todo este material? Y de seguir visibilizando, visibilizando las historias, de que ninguna compañera quede afuera, ignorada, ¿no es cierto? Y de que las sobrevivientes como yo podamos ser reparadas. ¿Por qué te sentís una sobreviviente? ¿Qué es ser una Me siento una sobreviviente porque hoy doy gracias a Dios que estoy viva y lo puedo contar. Muchas compañeras mías no, murieron en el intento, en el camino. Muchas las mataron, muchas las mató la policía. Muchas desaparecieron
y otras las mataron los clientes. Y yo hoy tengo la oportunidad de estar acá y contarlo. ¿Cuántos años tenés, Caro? Voy a cumplir 60 años ahora el 29 de septiembre. Sos una de las más grandes, ¿no? Sí, hay chica más grande que yo, pero sí, vengo de la época, ya te digo, del fin del gobierno de Videla. Sí. Bueno, Sí, pero era también chica. tenés una edad que supera la expectativa de vida de las chicas trans. Sí, totalmente. Sí, sí, por la calidad de vida. Ujú. Porque todo pasa por la calidad de vida de nosotras, porque todo lleva lamentablemente, la calle lamentablemente nos lleva al alcohol, nos llevó a la droga, porque todas pasamos por esa transición, por ese camino, lamentablemente. La calidad de vida no era buena, mal alimentadas, porque a veces no podíamos salir a trabajar y a veces no siempre teníamos la posibilidad de tener para comer, porque a veces no lo teníamos, pasaban 2 o 3 días y nos teníamos que ayudar entre todas porque no podíamos salir a trabajar. Sí, la dificultad de acceder a la atención médica también. Totalmente. Todo fue ausente, el Estado, la salud, todo. Y la discriminación adentro de la salud, porque encima tenías que escuchar cómo te discriminaban con tus nombres, que te llamaban por fulano de tal. Ay, eso era horrible. Mm. ¿Y qué legado o qué mensaje te gustaría dejar a las chicas trans de ahora, que están arrancando, o que quieren transicionar o que están en esa etapa? Y bueno, yo hoy tengo la oportunidad, como te vuelvo a repetir, veo el cambio en ellas y es lo que me da felicidad, porque no les aconsejaría la prostitución, jamás lo haría, porque sé lo que es, pero sí les diría que se preparen, que estudien, que intenten ser alguien en la vida, lo que nosotras no pudimos lograr, que ellas lo hagan por nosotras. Está bien. Gracias, Caro. Muchas gracias por participar y por abrirte y contarnos tu historia. Gracias a ustedes por invitarme.